Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Económico. Ya saben, nosotros a lo nuestro, a seguirle el rumbo del dinero, de la inversión, de la economía y, claro está, de los índices, de los tiranos índices de la bolsa. En nuestro caso, del IBEX 35. Vamos a ver, hoy es una sesión en la que hemos estado en positivo, en negativo, en positivo, en negativo y al final el cierre ha sido en negativo. Negativo de poco, de 0,03%, pero el índice está anclado en 57,4, o sea que no, la barrera del 9.200 ahí está y no la saltamos en esta semana casi seguro. Vamos con las tres que más suben hoy. Son ArcelorMittal, que ha tenido un comportamiento el mejor, 4,72% de alza y cierra en 15,71%, y IAG, la holding de Iberia y de Vueling, que gana 1,87% y cierra en 5,01%, y Acerinox, que ha tenido también una subida considerable, 1,82% y cierra en 8,85%. Las tres que más bajan en la jornada de hoy, vamos a verlo enseguida, son ACS, la constructora de Florentino Pérez, que pierde 3,79% y cierra en 34,74%. Colonial, o hablaremos de Colonial un poco, pierde 2,94% y cierra en 9,92%. Y AENA, la holding de los aeropuertos públicos, mitad pública, mitad privada, después de su privatización, que pierde 2,82% y cierra en 172,65. En los fundamentales de la economía española, hoy no tenemos apenas ninguna novedad. El primer trimestre aporta al Producto Interior Bruto un 0,7%. En cuanto al IPC, el índice de los precios al consumo, cerrado en abril, gana un 1,5% los precios en el acumulado del año. El desempleo también sigue en las variables conocidas, afecta al 14,6% de la población activa. Y el Euribor pues sigue en la playa de los justos, tomando el sol, con un promedio 12 meses de menos 0,212 y todo tranquilo. Vamos a los temas que constituyen el núcleo central de nuestra tertulia, La Barandilla. Llegan buenas noticias, parece que Donald Trump y el gobierno chino van ajustando un acuerdo. Se habla del 90% de materias en las que estarían de acuerdo para resolver sus diferencias arancelarias. Por otra parte, el barril de crudo Brent ha subido hasta los $66 por barril y eso parece que amenaza con subir todavía un poco más. En Wall Street hemos tenido pues un avance en los futuros, luego contradicho, pero bueno, ahí hay una expectativa en que los futuros de Wall Street puedan tener una pequeña subida. En cuanto a España, pues hay una advertencia a un posible gobierno entre Sánchez e Iglesias. La lanza Moody's, que dice que estudiará rebajar el rating de España si se revierte la reforma laboral o se hacen estrafalarias modificaciones en nuestras pensiones públicas. Y en el mismo sentido, JP Morgan apuesta por España y dice que no ve peligro de recesión. Luego nuestros analistas comentarán esta noticia de JP Morgan. En el gobierno hemos sabido que Josep Borrell renuncia a ser eurodiputado, que va a seguir como ministro de Exteriores, ahora en funciones, y lo que parece ser es que esto deja a Nadia Calviño, la actual ministra de Economía, como la gran apuesta de Sánchez para los cargos en Europa, esos que se están renovando ahora. En el terreno empresarial, Iberdrola parece que pierde potencial en el mercado, recomiendan mantener después de tocar los 9 euros. Santander y Mafre, que han anunciado que ponen en marcha una sociedad conjunta y ahora entendemos los movimientos del Santander deshaciendo antiguas alianzas del Popular con Allianz. En materia de ahorro, Bankinter no descarta que los bancos acaben cobrando por mantener las cuentas pequeñas personales, las cuentas hogar, por guardar sus depósitos. Ya es el tercer pronunciamiento en este asunto y me temo que esto está más caliente de lo que nos imaginábamos. Volvemos a hablar de JP Morgan porque considera que Ferrovial, la constructora, es la mejor posicionada en su sector para un nuevo ciclo. Y noticias de la industria farmacéutica, que deberá devolver 150 millones al Estado por diferencias entre el crecimiento del gasto farmacéutico y el crecimiento del Producto Interior Bruto, según el marco de relaciones entre la industria farmacéutica y el gobierno. Día, la empresa de centros comerciales que se dispara en bolsa por el acuerdo de los acreedores. Lo que pasa es que como estaba tan abajo, pues ese dispararse en bolsa sabe a poco, luego lo vemos.
SACIR, que celebra hoy el tercer año de la puesta en marcha del segundo canal de Panamá, el que supo construir con enormes dificultades y que ha pasado a ser un hito de la ingeniería española. Y si tenemos tiempo hablaremos también un poquito de los bitcoins que están al alza en los mercados internacionales. Vamos ya con nuestra tertulia. Bueno, un placer presentar a nuestros invitados. Soy don Javier Rivas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Don Javier es profesor en la Business School, director del Máster Financiero. Y don Darío García, analista de XTV. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de verle de nuevo por acá. Igualmente. Empezamos, si les parece, con este asunto del acuerdo entre el gobierno Trump y el gobierno chino. El 90% de las dificultades están soslayadas, o eso nos dicen. Sabremos este fin de semana si finalmente podemos despejar el horizonte del lío este de la guerra comercial, de los aranceles, de las amenazas, de los tweets y, ya saben, la técnica de Donald Trump. Sí, esto es un poco... A mí me gustaría saber el 10% en qué consiste, porque muchas veces los acuerdos se rompen por mucho menos que el 10%. Ahora está hablando de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid, o tal vez... También podría ser. Vale. Bueno, pues efectivamente los mercados se están moviendo básicamente estos últimos tal vez 3-4 sesiones en función de las previsibles o no acuerdos comerciales y de lo que se hable estos días entre China y Estados Unidos. Por tanto, esto es una buena noticia. El mercado ha empezado más fuerte y poco a poco se ha ido desinflando, lo cual tal vez quiere decir que el mercado está un poco escéptico sobre lo que van a contar. Darío, parece que el America First o paga. Sí. O sea, la cosa con China es así. Si El usted tema no paga, exactamente. amigos para siempre. Exactamente, el tema está en que este 90% que parece que ya están de acuerdo ya lo estaban antes de que en principio parece ser que China quería modificar algunos de los aspectos que ya estaban negociados y eso es lo que ha ocasionado esta nueva distancia que se originó en estos últimos meses. Entonces, ese abismo que se abrió en los últimos meses, que nos ha llevado sin sabores bursátiles innumerables. Exactamente. A nivel bursátil, el problema está que la negociación o lo que se conozca de la negociación será el sábado, con los mercados cerrados. Entonces, tomar una posición al alza o a la baja dentro de los mercados, principalmente americanos, es un riesgo que en principio no habría que correr y esperar al lunes a ver si efectivamente o no han firmado un acuerdo. O sea, que usted predice un lunes intenso. Desde luego volátil. Volátil y todo lo volátil ya saben que por inercia es intenso. Eso es. Vamos con el crudo. Novedades respecto al precio del barril Brent. Está en $66 y subiendo. Sí, mientras siga la tensión, pues vamos a seguir ahí. Parece que todavía queda margen. Los máximos de no hace ni un año y medio están en 80 y tantos dólares. Por tanto, mientras sigamos en este entorno de tensión Irán-Estados Unidos, pues vamos a seguir ahí. Y yo creo que todavía nos quedan unas semanas bastante duras en ese sentido. De hecho, el informe API publicado había una estimación de que la caída en el estocaje de barriles iba a ser de 2,5 millones, mientras que el resultado publicado fue de menos 7,5 millones. Entonces, esta reducción más allá de la esperada es lo que ha originado el impulso en el precio de la cotización y si además le sumamos los riesgos ya más bien geopolíticos, más allá de lo meramente verbal, entre Irán y Estados Unidos, pues lógicamente esto impulsa aún más o da confianza a la subida del petróleo. Entiendo que usted lo que dice es que el alza tiene un componente de artificialidad. Sí, de hecho es la básica ley de oferta y demanda. Se reduce la oferta, hay que cubrir la demanda, el precio sube para poder vender. Ya, pero de forma, digamos, artificial. Y de manera puntual, desde luego. Muy bien. Hablemos de los futuros en Wall Street porque, han dado señales de vida, han tenido un pequeño avance de medio punto y luego se han corregido. Sí, técnicamente, básicamente el mercado se está moviendo en impulsos muy cortos en estos días, básicamente siguiendo lo que está siendo las noticias del acuerdo comercial, Irán, etcétera, etcétera. Yo la interpretación que hago básicamente es una interpretación de que el mercado, estamos a miércoles y el sábado puede haber noticias más importantes que estos pequeños rumores, este 10% arriba abajo del acuerdo comercial. Entonces parece muy arriesgado tomar posiciones alcistas o bajistas a 3 días vista. Parece más lógico esperar un poquito y ver. O sea que los futuros se han desperezado a la expectativa de lo que ocurra en las próximas 78 horas. Los futuros siguen cumpliendo con una operativa en cuanto tocan techo hacen una corrección. También es cierto que el acuerdo, la presión que tuvo Estados Unidos con México ha dado sus frutos porque México ha puesto a 15.000 efectivos en la frontera con Estados Unidos cuando realmente deberían ponerlos en la frontera sur,
¿vale?, con los que vienen de los otros países de Latinoamérica, pero bueno, es un avance impuesto prácticamente a golpe de casi ley de Donald Trump al gobierno de México. Tenemos un aviso a la hipótesis de un gobierno, hipótesis bastante razonable, de un gobierno que incluya a Podemos, de un gobierno entre Sánchez y Iglesias. La cuestión es que Moody's advierte, si eso pasa, nos replantearemos el rating de España y estaremos muy atentos a que no se produzcan cambios en cuanto a la reforma laboral y en cuanto al sistema básico de pensiones públicas. Claro, el mercado quiere certezas, ¿no? Y si cada 3 años o cada 2 años vamos a cambiar los 2 o 3 grandes pilares de la economía, y uno de ellos es el mercado laboral, pero el gran problema de España ahora mismo se llama pensiones a medio y largo plazo, pues lógicamente no tiene mucho sentido. Entonces las agencias de rating nos están advirtiendo. Lógicamente se pueden hacer pequeñas reformas, pero no tal vez cargarnos el sistema tal como lo conocemos, o intentar, por medidas de corte más populista, ¿no?, pues incrementar el gasto en este ámbito que ya está a niveles del PIB. No sé yo si Pedro Sánchez es sensible a las advertencias de Moody's o de cualquier agencia de rating internacional. En este caso, prácticamente lo que ha hecho Moody's es darle un pequeño toque de ten cuidado qué tipo de pactos vas a llevar, teniendo en cuenta que nos movemos en un mercado demócrata capitalista, entonces habrá que tener cuidado qué pactos se van a llevar a cabo, porque eso podría influenciar en las próximas o futuras emisiones de bonos del Estado y, lógicamente, incrementar o posibilidad de incrementar la prima de riesgo de España respecto al mercado principalmente europeo. El que avisa no es traidor, dice el viejo dicho español, ¿no? JP Morgan, este banco hoy está en esta mesa de tertulia varias veces, pues miren, vamos a hacer algunas advertencias también después sobre JP Morgan, ¿no? Pero bueno, la verdad es que apuesta por España, ha hecho un informe en el que dice que ellos no ven peligro de recesión. Luego no los busquen si la hay, pero bueno, de momento ese es un buen aviso, ¿no? Sí, la tasa de acierto muchas veces no es muy elevada ni en JP Morgan ni en muchos otros. Pero en cualquier caso lo que hace JP Morgan probablemente es, digamos, taparse la herida en caso de que se produzca, ¿no? Primero voy a decir, bueno, la cosa no está tan mal, la economía razonablemente, pues bueno, en Europa que no crece, pues España es, bueno, en casa de los ciegos, pues el tuerto es rey en este caso, ¿no? No, y acreditamos un crecimiento. Claro, acreditamos un crecimiento pequeño, y entonces ellos lo que dicen, esto puede continuar, hay margen, pues hay todavía un 14% de la población activa que podría entrar en el mercado laboral poco a poco. Bueno, ese margen es el que probablemente les lleva a decir que no hay riesgo excesivo de recesión, que entre otras cosas tampoco es tan difícil de decir. Yo probablemente también lo piense, a menos que el nuevo gobierno haga locuras. No, lo pensamos muchos, pero no nos atrevemos a escribirlo, ¿no? Sí. A ver, por otro lado, es cierto que España es uno de los países que mejor crecimiento ha tenido en los últimos trimestres dentro de la eurozona, pero también hay que tener en cuenta que JP Morgan tiene unos intereses muy grandes en el entramado empresarial español. Aquí su sede prácticamente da servicio a pymes y quiere dar un aliento a todas aquellas empresas para que contacten básicamente con ellos y, lógicamente, fortalecer su posición dentro del país, en el sector bancario de servicios. Movimientos de cargos en lo político. José Borrell, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, ha preferido quedarse para ser probablemente ministro de Asuntos Exteriores en el futuro gobierno de Pedro Sánchez y ha renunciado al acta de eurodiputado. Tras las bambalinas de este giro, pues muchos creen que se trata de que ya sabe que no es la principal apuesta de Pedro Sánchez en los europoderes, que parece que se decanta por impulsar a Nadia Calviño, que fue funcionaria en Europa y es de sobras conocida allí, con alguna comisaría de rango secundario. Y el ministro Borrell, que ahora tiene pues una especie de pátina de gran ministro, aunque la verdad es que toda su trayectoria como jefe de la diplomacia española ha estado jalonada de tremendas meteduras de pata. Un ministerio que no debería dar un ruido, pues gracias a la acción del ministro y a sus imprudencias verbales, ha sido materia de muchas tertulias durante todo este tiempo, este año pasado. En este caso puede que le perdieran o no fueran las formas correctas a la hora de expresarse, pero sí es cierto que al no verse con el puesto de alto cargo representante de política exterior de la Unión Europea, pues lo que quiere es mantener su representatividad o poder dentro del gobierno español, manteniendo su sillón de ministro de Exteriores. Hay 5 altos cargos a decidir, tiene que haber equilibrio entre el norte y el sur, el este y el oeste, Francia hombres y Alemania, mujeres, hombres y mujeres. Entonces, países grandes y pequeños, eso sí que es un show. Es un show total. Entonces, al final, pues lógicamente el hombre, yo creo que con buen criterio, esa es mi humilde opinión, ha decidido quedarse donde está, que bueno,
no deja de ser malo. Vamos al terreno empresarial y empezamos hablando de Iberdrola. ¿Por qué? Pues porque parece que pierde potencial. Estuvo rozando los 9 euros y luego pues ya no ven más expectativa en Iberdrola. Iberdrola está prácticamente en los mismos niveles, está en un doble techo, ¿no?, con los niveles de 2008. Entonces, claro, ahí hay un tema bastante importante y es que no parece razonable pensar que tenga mucho camino alcista. Desde el punto de vista de análisis técnico, desde luego, si rompe los máximos, sí lo tiene. Pero desde el punto de vista, digamos, del beneficio, está en ratios a nivel PER, a nivel margen, etcétera, un poquito peor que la media del sector. Y eso hace que haya otras opciones en Europa más atractivas. Cuando teníamos dos grandes eléctricas que competían, eso forzaba lógicamente que se pusieran, con perdón, las pilas, ¿no? Y ahora es que solo tenemos una en realidad, la otra se ha quedado muy atrás, ¿no? Ahora se ponen las fotovoltaicas, claro. Ahora no hay competencia. De hecho, Iberdrola, aparte de la corrección previsible que podemos esperar de ella después de este gran impulso que ha tenido en el inicio del 2019, viene por la inversión que está llevando a cabo en su plan sostenible de energía. Hay que tener en cuenta que Iberdrola va a implantar electrolineras o gasolineras o puestos de carga para vehículos eléctricos, 25.000 puestos en toda la red de carreteras de España. Por lo tanto, es una inversión con un potencial de rendimiento, llamémoslo así, a largo plazo muy interesante, pero a corto plazo al inversor no le interesa el gasto que está haciendo. Se podrá decir lo que ustedes quieran del Banco Santander, pero que no sean ejecutivos no se puede decir. Ayer les contábamos ese pago de 932 millones de euros a Allianz para rescatar el compromiso que tenían el Banco Popular y Allianz en materia de seguros. Y hoy anuncia Mapfre que ha llegado a una sociedad conjunta con el Banco Santander. Yo diría que es un socio más natural, Mapfre, que Allianz, ¿no? En el sentido de, bueno, pues las zonas geográficas donde está, también una gran relación desde hace ya tiempo con el banco. Entonces, de alguna manera, yo creo que Santander ha aprovechado la ocasión de esta ruptura, digamos, que se preveía ya hace tiempo con Allianz, también para reforzar su posición en el mundo de los seguros, ¿no? Con los márgenes que tenemos en banca, pues hay que buscarse la vida. Podríamos decir que la banca busca otras expectativas, ¿no? Efectivamente. De hecho, con esta sociedad, de la cual Mapfre es el accionista mayoritario por un 0,01%, lo que permite es, contractualmente hasta el año 2037, que sea la red de oficinas del Santander quien venda los seguros, en este caso de Mapfre, relacionados con el sector de las empresas y coberturas de riesgo de los empleados. Que probablemente sea la parte jugosa del pastel asegurador. Bien, tercer aviso, esta vez lo da Bankinter. La banca va a empezar un día u otro a cobrar por guardar los depósitos de las pequeñas cuentas. Ya lo hace en el caso de las empresas, pero lo va a hacer en el caso de los particulares, las cuentas hogar, las cuentas, la suya, la nuestra. También van a acabar cobrándonos por mantenerlo allí a disposición del cliente. He trabajado muchos años en Bankinter y bueno, pues aquí hay un tema muy interesante, ¿no? Y es que, claro, si no ganamos dinero porque las tasas de interés son negativas, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, ¿qué han hecho los bancos? Por un lado, se han puesto a dar préstamos al consumo, lo cual, bueno, pues tiene sus riesgos, sí, a medio y largo plazo, y la otra manera es cobrar comisiones. Justo antes de entrar estaba mirando cuánto pesan ya las comisiones, ¿no?, dentro de lo que es el margen, comparado con el margen de intereses de un banco, y está ya en el 50%, lo cual es una verdadera... La mitad de los ingresos de la banca son comisiones. Básicamente. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que los bancos van a empezar a hacer este tipo de cosas. A cobrarnos por todo. Sí. Y llegará el momento en el que hagan como en Inglaterra en los años 80, que empezaron a cobrar por las visitas al oficial de banca, como le llaman allí, ¿no? De hecho, Bankinter no tiene una exposición internacional como tienen otras de las grandes entidades financieras españolas y ha tenido que suplir los ingresos y afortunadamente no ha tenido que cubrir los riesgos de divisa, por lo tanto, muy bien hecho por Bankinter, el incrementar sus ingresos. Y básicamente ha dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar. Es decir, lo que se está haciendo en el extranjero se va a acabar implantando aquí. Bueno, ahora ha llegado el momento en el que tenemos que levantar el velo sobre JP Morgan. Informe sobre Ferrovial. Dice que es la constructora española mejor preparada para el nuevo ciclo. Y eso seguramente es un anuncio interesado. Probablemente. La situación de Ferrovial, comparada desde el punto de vista de análisis técnico con lo que hemos visto antes de Iberdrola, es muy similar. Estamos al lado de máximos, prácticamente es un doble techo. ¿No será que JP Morgan está expuesto a Ferrovial? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
a las malas lenguas, ¿no? Pero probablemente puede haber algo de eso, efectivamente. Pero desde el punto de vista de análisis técnico no hay grandes motivos para optimismo. Desde el punto de vista del análisis fundamental, si uno mira los ratios, incluso está más cara que la media del sector. Es una gran empresa, pero yo no diría que es la empresa del sector. Hombre, en términos como inversión hay que tener en cuenta que Ferrovial ha saneado muchísimo, sobre todo su división de servicios, por lo tanto puede que en términos de PER dentro del sector lógicamente se encuentre mejor posicionada que su competencia. Por lo tanto, pues JP Morgan puede tener intereses implícitos dentro de la entidad, pero eso no quiere decir que de hecho la situación de la compañía sea tan favorable como dicen. Bueno, voy a ampliar lo que dice don Darío. Si JP Morgan quisiera deshacerse de un gran paquete de Ferrovial, le convendría una noticia que la señalara como la privilegiada en el sector constructor español, ¿no? Lógicamente, si tienen la capacidad de ver la profundidad en el mercado, que no tienen la suficiente oferta o demanda en este caso para vender su paquete, deberá hacer ruido de un pequeño chasquido. Bueno, a efectos de que ustedes noten la truculencia de algunos acuerdos. La industria de farmacia tiene un acuerdo con el gobierno español según el cual a final de año, a balón pasado, a 50, si dicen el gasto farmacéutico ha aumentado un 6% y el Producto Interior Bruto de España ha aumentado tan solo un 2,5%. Me tiene que pagar por la diferencia y ese mecanismo compensatorio está en la base de la relación oscura, siempre muy oscura, de la industria farmacéutica con el gobierno. Sí, con los diferentes gobiernos, no estoy acusando en concreto. Sí, esto ocurre desde hace ya un tiempo, entonces el problema aquí, la ventaja para el gobierno, lógicamente, es que estamos en un círculo bastante interesante, ¿no? Si el gasto farmacéutico crece por encima del PIB, hay que devolver la diferencia, para expresarlo en un término sencillo. Como además estos años ha habido bastante innovación farmacológica en fármacos caros, esto es otro tema también bastante importante, ¿no? Pensemos con la hepatitis y otros temas similares, pues lógicamente eso hace que las farmacéuticas hayan tenido un buen año en ventas, pero que luego van a tener que devolver una parte de ese Darío. Es tan sencillo como que está establecido contractualmente. Otra cosa es que el sector farmacéutico a regañadientes tenga que desembolsar el capital, pero está obligado a ello, y mucho más con el gobierno español. Esa farmaindustria que tantos y tantos ministros ha acogido en su consejo. Dicho queda. Día se ha disparado, pero claro, cuando uno está boqueando, por mucho que se dispare, pues poca cosa hace, ¿no? Han sido 7, 8 centavos, si no recuerdo mal, en el día de hoy, que claro, visto dónde estamos, pues es un 7, un 8%. Todo esto es consecuencia de que han llegado a un acuerdo con los acreedores, en fin, ya saben que ahí está el ruso Friedman, ya saben todo el lío que hemos hablado 1000 veces aquí de la marcha de Día. ¿No le dice a usted nada a este? No, porque básicamente estaban casi condenados los acreedores a cumplir las pautas del magnate ruso, un poco compensando lo que ha dicho, oye, en lugar de hacer una ampliación de capital, la voy a hacer de 500 millones, la voy a hacer de 600 millones, para que haya más dinero en caja y podamos o bien seguir repartiendo dividendos o mejorar la infraestructura o red de tiendas. En cualquier caso, 8 céntimos no nos saca de pobres. Bueno, vamos a ver algo de esa obra espectacular del Canal de Panamá que realizó SACIR. Y se cumplen 3 años de la entrega de esa obra espectacular y que ha tenido un resultado, como no podía ser de otro modo, formidable. Ha funcionado a casi el 100% de la actividad prevista. Dejamos las imágenes para que ustedes se recreen en ver pues ese canal nuevo sobre los dos grandes océanos. Y hablamos del Bitcoin. ¿Qué está pasando con el Bitcoin? Que está subiendo como si fuera la octava maravilla. En este caso el Bitcoin está sufriendo una subida alternativa o como defensa, posible defensa, teniendo en cuenta que ahora mismo el Bitcoin, aunque no está diseñada para ello, es mera y pura especulación. De hecho, el alineamiento que tienen el oro y el Bitcoin, aunque exponencialmente van a diferentes ritmos, es muy similar. Entonces, es el valor refugio del millennial. Otra cosa es que a la hora de recuperar los beneficios de esta subida, encuentren la contrapartida. O sea, usted me dice que el millennial sustituye el oro tradicional por el Bitcoin. Sí, porque como viven con el teléfono móvil y pueden hacer operaciones con el móvil, es mucho más complicado entender por qué sube el oro, porque el oro es un valor defensivo, una materia prima defensiva, en situaciones de excesiva volatilidad o crecimiento en la renta variable. De todas maneras, en un mes ha pasado de 3.000 a no sé cuánto está hoy, ¿no? Estaba hoy cotizando 12.700 justo antes de entrar. Entonces ha multiplicado pues por un poquito más de 4 en apenas un mes y medio.
Lógicamente el problema es que hemos pasado de confiar en el oro, en una materia prima, luego a confiar en los estados y ahora confiamos en la tecnología. Bueno, los amantes de la economía, les voy a hacer una recomendación de un libro, que es una cosa inusual. Este profesor Neal Kistani es de la London School of Economics, y ha hecho una breve historia de la economía que es una delicia, muy rigurosa, o sea, cosa que a veces lo divulgativo no es riguroso, pues en este caso lo es, y es un libro altamente recomendable. Estamos ya en el territorio en el que ustedes mandan. La pregunta de hoy, oiga, ¿no creen que las recomendaciones influyen demasiado en los mercados? Yo he sido analista muchos años, claro, depende de quién lo haga, ¿no? Claro, si estamos hablando del analista jefe, que es el que sigue el valor y es el que más posiciones tiene, pues lógicamente sí influye. Sí. Darío. En este caso, como hemos dicho antes con JP Morgan, ¿quién hace la valoración de la compañía y tiene posicionamiento dentro de la compañía? Bueno, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí en este punto. Mañana les espero a las 8 en punto para otro Pulso Económico.